bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Algo de provecho, como siempre, para los amigos que hasta ahora nos acompañan y, por cierto, desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Así es, fieles televidentes, Así es. que nos comentan cosas y te mandan saludos conmigo, algunos en el supermercado. Y a mí contigo, Sí. y a ti conmigo más bien. Danilo, varios temas, pero los periódicos están llenos y las redes y todo con el tema de Maduro, que no acaba de madurar. La llamada, él dice que fue una llamada muy cortés. En lo último de pero la llamada que se hiciera la conversación entre él y el presidente Trump, que Trump confirmó, dijo que sí, que hablaron. Sí, sí. Y Maduro dice que fue una llamada muy cortés. Muy cortés, pero Trump dice que le dijo que se fuera. Sí, la recomendación dentro de la cortesía fue que se fuera. Ajá. En lo que Maduro le respondió, no se sabe, porque ahí Trump no dijo lo que le respondió. De todas maneras, el periódico El Diario Libre publica hoy, y otros periódicos también, Nicolás Maduro pone condiciones para dejar el poder. Supuestamente, yo no sé hasta dónde eso sea así, habría pedido amplias garantías, pero también una friolera de 200 millones de dólares. Yo no sé, 200 millones de dólares, Que está carito de eso. Telegram, Y dice un poco que descarado. esta publicación es que el telegrama exigió amplias garantías. Entonces, yo diría, si fue así, si se habló de 200 millones de dólares, ¿quién pondría el dinero? ¿Lo pondría Venezuela? ¿Lo pondría Estados Unidos? Porque se puede hacer una colecta pública y esos cuartos se pueden buscar, si es para que él se vaya. Pero, Yo creo que sí. pero yo no sé hasta dónde ¿Hasta qué punto así tan descaradamente? como tan descaradamente. Lo de las amplias garantías se entiende. Eso se entiende. Se entiende, pero el 200 millones, yo no creo que necesariamente él fuera a monetizar tanto las condiciones. Así tan yo me resisto. Yo no sé a de creer. dónde salió eso, pero también yo me resisto a creer que eso fuera así, porque Maduro, qué sé yo creo que Por lo para menos otras, el rubor debe uno mantenerlo. claro, para otras cosas yo sé que él no tiene ninguna forma, pero Antes de ayer estaba bailando muchísimo. sí, no, él ha estado celebrando. Entonces, que Trump le ofreció un salvoconducto. O sea, parece que de todas maneras estuvieron tratando el tema de lo que podría ser la salida. Pero Maduro, sin embargo, hablando con su gente de Venezuela y frente a sus generales, con los cuales él se ha estado codeando últimamente, digo, últimamente no, reapareciendo, porque siempre está al lado de ellos, arengando y demás, y bueno, está ahí por los militares, y no por los militares mismos, sino por los beneficios, las canonjías, las cosas que ellos reciben. Bueno, ¿tú te acuerdas la boda que iba a celebrar Vladimir Padrino con su hija? Era una cosa de 3, 4 días de fiesta continua en lugares exclusivos, que a cuerpo de rey, verdaderamente de rey, Sí. literalmente. Sí. Hoy, por cierto, la cadena de noticias estaba pasando un video de lo que fue el intento de golpe de Estado aquella vez. Se avanzó bastante, pero las cosas finalmente no cuajaron. Maduro sorteó la situación y se quedó en el poder. Y mira, perdóname, se estaba hablando de ya algunos ligados al complot, entre ellos un general de color que está en el exilio, que tuvo que irse realmente del país. Y el propio jefe de contrainteligencia también tuvo que exiliarse. Varios generales que han tenido que exiliarse, pero ese en particular, que le dio unas dificultades de salir porque realmente hubo un momento donde ya se había develado el complot. Y el caso de Guaidó, que aunque lo escogieron presidente, pero bueno, de nombre, con el respaldo de Estados Unidos, y recibió el apoyo de, no sé si de una veintena de países, una cantidad de países que lo apoyaron, pero presidente, pero fuera del país. Eso finalmente no funcionó. No funcionó. Eso no funcionó. Ahora bien, tú sabes que hay un aislamiento, no llegan vuelos a Caracas, el cerco naval.
Pero se ellos, estrecha el cerco, pero como que no hay una... no, en la represión interna hacia el yerno del candidato ganador que está en España, en el exilio, y acaban de poner 30 años por conspiración. al yerno del presidente electo. Sí, Que por cierto, a él le pidieron que se acercara. No sé dónde es que está exactamente, en pero España. no, él estaba en España y le habían comunicado que se fuera acercando, A América aquí en el que se hemisferio. pusiera más cerca de Venezuela para en cualquier momento, Posiblemente esté en si la Argentina, paloma sí. lograba echarse, entonces Sí. que él la asumiera. Pero, y además la promoción en las redes y en todo, que se acercan los días y que ya el asunto está, pero no acaba de producirse, porque también para los Estados Unidos no es fácil una invasión como tal, no. aunque en días pasados Estaban anunciando de que operaciones terrestres. se estaban anunciando operaciones terrestres con la excusa del tema del narcotráfico, que es justificable por todos los lados, por donde quiera que se vea, pero que no deja de ser una excusa, porque yo no sé hasta dónde Venezuela exactamente esté tan comprometida en esos temas como se le acusa, pero lo cierto es que esa sería la razón que, primero, es la razón por la cual está toda la zona e incluso el Caribe copado con Sí. la gendarmería y los buques, los aviones y el cerco y el cierre, si se quiere, del espacio aéreo. Entonces, esa es la justificación. Ahora bien, lo que todavía no se ha justificado o se quiere, parece que de llevar hasta el último momento, es lo de la invasión como tal, o lo de la penetración ya directa al territorio venezolano, porque yo no diría que solamente por lo que dirán, porque muchas veces Estados Unidos no ha tomado en cuenta eso, lo que le pueda decir la comunidad internacional, sino porque sabemos que por el tema de geopolítico está de por medio el apoyo que tiene todavía, aunque con cogiendo ciertas cosas con pinza, tanto de la Unión Soviética como de China, como de Irán. De Irán, pero también el mismo Brasil también, aunque Lula ha retirado un poco, ha mantenido un poco. Es un apoyo retórico. Sí. Que hay que considerar las cosas. Claro. Lula... Pero de todas maneras, bueno, y entonces a esto se suma, aspecto último, la declaración del jefe de la diplomacia y de la política para los fines, el canciller, diríamos, Marco Rubio, que ha dicho que Maduro no va a salirse con la suya y no va a relajar al presidente Donald Trump. Vamos a esperar, ya Maduro celebró la Navidad en octubre. La celebró por anticipado, por si acaso, por si acaso diciembre. Por si no llegaba a diciembre. Pero si no llega a diciembre, ya la celebró en octubre. Él no la había celebrado antes. En octubre, sí, creo que sí. Que antes también la había celebrado, o sea que ya él es lo que está cambiando fecha. Sí, así es. Pero vamos a ver, la cosa se ha extendido más, mucha gente esperaba un desenlace más temprano. No, la comunidad internacional, el mundo entero está en ascuas con ese tema de Venezuela, pero que no acaba de cristalizarse una salida, no sé. Pero lo cierto es como que eso parece como que no aguanta más. Así es. Que no aguanta más. Es. Pero bueno, eso lo tenemos en el plano internacional. Entonces hay otro tema que estuvo manejándose el otro día a partir de la movilización que como protesta, con connotación política, como usted quiera, pero fue una manifestación bastante nutrida, muy nutrida, concurrida. Desde el punto de vista de Fuerza del Pueblo fue exitosísima. Apoyada, definida y ya comprobada hasta por los incrédulos de que fue exitosa la actividad organizada por la Fuerza del Pueblo que lidera el presidente Leonel Fernández. Aunque ciertamente se ve el color verde, que es el símbolo, y muchas gorras que son banderas que son símbolos de la organización política,
Sin embargo, allí no había promoción de candidaturas, No. no había promoción de candidaturas y tampoco hubo necesariamente Propaganda la electoral. No sé. propaganda electoral propiamente. Lo único yo particularmente resaltaría sí que el presidente, ahí se habló de los precios, de todas las dificultades y penurias que está pasando el pueblo, lo difícil que se le presenta la situación a nivel económico, a nivel de de todas las cosas. Sí, el presidente Fernández cuando arengó o habló a la concurrencia, entonces el presidente dijo en algún momento como que los inquilinos del palacio provisional, ¿cómo es? Temporal. Sí, que ya vayan recogiendo. Que vayan recogiendo y que además que en el 28 se van. Así es. Entonces ya realmente sí eso cae dentro de la arenga política. Pero de todas maneras, el tema es que hay como dijimos ya, y otros han dicho, hay unos temas que son de derechos fundamentales que están asignados en la Constitución de la República y que por tanto una ley, sea electoral, electorera o como usted quiera, no puede estar por encima de lo que dice la Constitución. No puede restringir. Estamos hablando del derecho de reunión, el derecho de asociación, el derecho a la protesta, el libre tránsito, el derecho a la protesta y una serie de derechos ahí que realmente le ponen un poco torcida. Derechos fundamentales. Al ser derechos fundamentales le ponen la situación un poquito difícil o torcida, diríamos, a la Junta para aplicar la ley o la reglamentación interna para el tema de los partidos políticos. Y tú sabes que esto no es nuevo. En más de una ocasión, acuérdate que en octubre, a mucho tiempo de las elecciones, se hacía una reunión de la Internacional Socialista y Peña convocaba ese meeting en la 17. Claro, y eso era fuera de campaña y era realmente una actividad política. Inclusive, ya lo estuvimos comentando el otro día fuera de cámara, tú y yo aquí, recordando esos tiempos de los 12 años del doctor Balaguer. Sí. Imagínate que se hubieran cruzado de brazos los partidos de izquierda y el propio PRD y las demás organizaciones que hacían oposición al régimen de fuerza para los fines democráticos, pero ilustrados. Porque ellos estaban en la calle con bates en la mano. Claro, y no era jugándose que estaba. Recordemos que aquí hubo guerrilla, aquí hubo contraguerrilla, aquí hubo de todo. Para tratar y no era jugando, era para tratar de cambiar las reglas de juego políticas en el país, tumbar el régimen de Balaguer, en pocas palabras. Entonces, es verdad que muchos izquierdistas cayeron presos, lo desaparecieron algunos, lo descuartizaron algunos, pasó de todo. Pero bueno, los que quedaron vivos siguieron siempre hasta el último momento tirando paqueticos y tirando para adelante. Y entonces, imagínense que se hubieran cruzado de brazos en aras de que el proceso electoral no se ha abierto, el periodo electoral todavía no ha llegado, pero no podían esperarse a eso. No. Entonces, si ahora que estamos completamente en 100% en un régimen democrático, con amplias libertades, tan amplias que a veces hace daño, le hacen daño a la propia democracia. Entonces, no se puede ahora poner esas limitaciones. Entonces, bueno, dice aquí el espía, justamente hablando de esa situación en particular, que tendrá que inventarse un método la Junta para poder, porque es que es muy frágil la línea que divide entre la ley electoral y la capacidad de poder regular de la Junta y los derechos democráticos y los derechos fundamentales. De hecho, es muy fina esa raya. De hecho, esa ley no tiene definidos los tipos de sanciones. Exacto. Porque otra cosa, como aclaraba Rafael Paz en una participación que yo vi, en uno de los programas de la mañana, él decía, a la Fuerza del Pueblo no será sancionado, sencillamente se le hizo una notificación, como una especie de advertencia. Es decir, señores, ustedes se pasaron de las rayas, dice la Junta, y entonces que a la próxima o en el futuro, y qué sé yo, a quien yo sí también creo que se pasó de la raya fue una vocera de Participación Ciudadana,
que ellos cuando les da la gana se meten en política Sí, también y se meten... Siempre todo o lo que ellos hacen, todo lo que hacen es es político. Es político, e incluso hay veces que o generalmente han estado apadrinando las candidaturas. ¿Quién más que ellos se metieron hasta el cuello con las marchas ¿cómo se llama la calle? La marcha verde Sí. en la Plaza de la Bandera. Participación Ciudadana estaba participando directamente allí, coordinando cosas, coordinando candidaturas, combinando fórmulas presidenciales y apoyando fórmulas presidenciales. Y claro, finalmente cuajó su proyecto y ahí están encaramados Sí, sí. en Bueno, embajadas. lo ha dicho Juan Bolívar, nosotros trabajamos para esto, yo tengo Sí. los rangos partidarios. Exacto, exacto. Trabajaron para eso y ahí están en Pimentel, en compra y contratación, haciendo, no en términos de cosas, sino de trabas burocráticas, haciendo un desastre. De trabas burocráticas, Trabas estoy diciendo. burocráticas. Controles tan controlados Sí. que le han controlado tanto a la situación al gobierno Que la descontrolan todo. que le ha descontrolado su imagen en muchos aspectos. Pero claro que sí. Y bueno, Porque a veces lo que hace es crear problemas. crear problemas porque en vez de solucionarlos. porque no se actúa con un criterio realmente político No, y porque, administrativo y- de eficiencia. claro, sino de trancar el juego, Sí. trancar tanto que bueno, complican las cosas. Con unas cerrazones a veces, pero con los chiquitos. Claro, con los chiquitos, con lo los que- chiquitos, con los contraticos. Pues yo tengo amigos con los que yo he hablado hace más de 3 meses para ver si cogen un contratico de publicidad Sí, sí. para los gastos de este asunto, de este negocio. Así es. Entonces, digo de este negocio no, porque esto no es un negocio. El negocio es cuando da beneficio. Así es. Porque cuando te da pérdida, cuando yo tengo para cubrir alguna cosa que ponerle la cuenta personal y qué sé yo, eso... Esto es una vocación comunicacional. Exacto, mantener en el aire, una vez que tuve yo, bueno, mira, Vinicio, no hay anuncio, como que pagar el asunto. No hay anuncio, Y entonces me voy para mi casa mientras tanto, entonces hasta que haya anuncio, dice, no, sigue haciendo el programa hasta que cuando hay anuncio tú vuelves y pagas. Y bueno, pero así es, y yo lo digo para los... Y eso fue un amigo que nos ayudó muchísimo. Claro, pero bueno, entonces vamos con el tema de lo que dice el espía aquí. Con la temperatura política que amenaza con subir, la Junta Central Electoral tendrá que inventarse un método para determinar cuándo una protesta es electoral o cuándo esa protesta es simplemente política. La Constitución protege la libertad de reunión y de asociación. Y viniendo de un partido, todo tiene tinte electoral, claro, comenzando por el color partidario y los símbolos del partido. Claro, claro. Porque mañana Y fue... la presencia de los actores. sobre todo personas conocidas, figuras conocidas, Sí, sí. políticas, no era rezando que estaban allí. No. Era protestando y la protesta tiene su matiz político. Imagínate, si hay cura con sotana y con Exacto. una actividad religiosa. Claro, entonces, eso me acuerda mi amigo inolvidable Atuey, cuando una vez que me dice, me lleva un talonario, una cosa, dice, para que te inscriban en el partido. Y digo, no, yo soy apolítico, entonces no, yo no me voy a inscribir, yo no estoy inscrito en ningún partido, soy amigo de todo el mundo, y entonces para poder decir a todo el mundo lo que tengo que decírselo cuando es necesario, entonces, y me siento en esa libertad, yo no hipoteco mi independencia con nadie, es así. Yo voto por quien yo entienda. Y así, entonces yo, cuando le dije eso a Tuey, eso fue en la Cámara de Diputados, que yo era director de comunicaciones allá con él. Y entonces me dice, tú eres como los curas y los guardias. Tú eres apolítico como los curas y los guardias. Y es verdad, los guardias y los curas son como yo entonces. Apolítico. O yo soy como ellos, apolítico, sí. Entonces apoyamos a quien tenemos que apoyar en un momento determinado. Así es. Uno se equivoca a veces porque le salen dañados a uno. Ay, sí. ¿Verdad? A nosotros muchos que no han salido. Han salido dañados. Y muchos que se han No, ofrecido. porque dañados no necesariamente, sino ingratos, porque Sí. esa es otra cosa. Sí, sí. Y muchos que se han ofrecido sin nosotros pedirlos. Sí. Y después nos fallan. Si yo llego, tú llegas. Como un sinvergüenza. Sinvergüenza no, descarado. Así es. Qué bueno. Que nada de El santo director me lo tiene. recuerda cada rato, el director del programa, cuando me dice de que si yo llego, usted llega. Y llego, tú llegas. Y digo, bueno,
Que le vaya bien en Infotec, el amigo. ¿Sigue siendo santo? Parece que sí. Bueno, entonces sigo aquí. La Constitución protege la libertad de reunión y de asociación, etcétera, como decía, pero ciertamente la República Dominicana rompe récords en proselitismo político, eso es verdad. Aquí se hace campaña todo el tiempo, todo el año. Antes de que concluyan las elecciones, ya está pensando en la candidatura del futuro, y es verdad también. Y dado el alto grado de proselitismo y la omnipotencia y omnipresencia del Estado Dominicano, no se concibe la vida fuera de la nómina pública. Hay gente que... Esa es otra verdad, del tamaño del general Zorrilla y de muchas otras gente que siempre piensan en esas cosas. Hace mucho que no veo al general Zorrilla, por lo menos para los que yo lo militan en partidos. Y bueno, y muchos que no militan en partidos, porque también privan de apolíticos, como diría Tuey, pero que se meten hasta el cuello. No acabé de decir lo de participación ciudadana. Esta ciudadana, el apellido, ¿cómo es que llama ella? Blanco. Blanco, Jenny Blanco. Ella es blanca, pero, Sí. se le ocurre a ella de acusar directamente, porque eso fue un acto político. Entonces yo pienso... Ella que vive haciendo actividad política. Entonces ella vive haciendo actividad política. Y no, pero yo creo que se debió, en el caso de ella, ante esta situación, porque esa manifestación bastante concurrida, como ya sabemos y todo el mundo vio, estaba salpicada realmente de expresiones, incluso con carderos y estufas y cosas vacías allí. Sí, con toda la creatividad. Con toda la creatividad y la realidad del momento, de muchas cosas que están padeciendo distintos sectores. Incluso una escenificación de unos narcotraficantes llevados presos. Bueno, ya sé otra cosa, Sí, pero de todos esos. Pero que también esa parte tiene su tinte, bueno, se puede protestar también por eso, pero bueno, también tiene un poquito de matiz político. Pero aquí, ¿qué no es político? No. Primero, la composición misma del régimen nuestro político electoral, así. Hay gente que si no fueran por una posición pública, no fueran presidenciables de nada. Sí, pero yo digo, la estructura del gobierno, en sentido general, de las instituciones, claro. son esencialmente políticas, claro. pueblo. El asunto es que viene y dan sustento al Estado, que es un ente político. Exacto. Entonces, ¿quiénes conforman las cámaras legislativas? ¿De dónde provienen? De los partidos políticos, de las decisiones de los partidos políticos. Sí. Entonces, los partidos políticos inciden, influyen y determinan la composición de las distintas instituciones que manejan justicia, ejecutivo, legislativo y las otras instancias, hasta la escogencia de los miembros de la Junta Central Electoral, de las altas cortes, del defensor del pueblo. Todas esas cosas, aun cuando se guarden a veces determinadas formas, a veces se guardan la forma, no todas las veces, realmente provienen del poder o de la voluntad política. ¿Y quién influye mayoritariamente o generalmente? El que tenga el control en ese momento del control del poder político en el país. Una vez un color, otro momento el otro. Una vez fue el reformista, después el PRD, después más recientemente el desprendimiento del PRD, convertido en gobierno el PRM, y así sucesivamente. El doctor Balaguer, que en ese sentido, por eso fue el estadista que fue, y el ente político decisorio y la permanencia que tuvo, que le garantizó su permanencia, realmente en un momento determinado respetó el espacio de las minorías y le dijo al PLD: vengan, ocupen la presidencia de la Cámara de Diputados, primero con Noye Botello, después con Danilo Medina. En un momento determinado habían otros representantes, Aupó,
o permitió que se colocaran algunas fichas, eso era como una especie de comodín, ponte allí para justificar o legitimar, si se Sí, quiere, sí. pero bueno, había una determinada representación, una Sí, determinada sí. participación. Él se aseguraba de dar cuotas de poder. Claro. Otros que se preciaron de muy democráticos, no de democráticos solamente, muy democráticos, Muy democrático. después en el ejercicio del poder lo cogieron todo. Se han desdicho. Exacto, se le dijeron, pero también lo coparon todo. Sí. Y entonces allí no se han guardado forma. No estoy hablando necesariamente ni exactamente de ahora, sino de un tiempo a esta parte. Ya ha ido Balaguer, las cosas que la han decidido otros, bueno, en la colocación, en los repartos. ¿Tú sabes quién se pareció un poquito, aunque no tanto, pero un poquito, qué sé yo, quizás por agradecimiento, al doctor Balaguer, Leonel Fernández, Sí. que tuvo la delicadeza de colocar, en ese sentido, colocó a alguna gente, sabiendo que eran de determinados intereses, entonces dejó que se colocaran allí personas que representaban tales o cuales intereses. Sí, y a veces ha llegado a cortesía excesiva con gente que fue dirigente, Sí. de mantenerlo en una posición, ¿no? Que le tengo respeto. Claro. No, y alguna gente de esa, bueno, le agradecieron y fueron consecuentes con esa cortesía, esa distinción que el presidente Fernández tuvo con ellos, pero otros salieron dañados, salieron Sí, bastante sí, mal agradecidos. Que a propósito, tú sabes que Que por cierto hay un sociólogo, politólogo por ahí, que qué sé yo, el presidente lo tuvo, yo creo que ya lo distinguió. lo distinguió, Lo consideró estuvo muchísimo. en Palacio, y qué sé yo, ese Además, señor escribió unas maravillas, unos poemas, un libro al doctor Fernández, después le escribió uno a la esposa entonces, al doctor Sí, Fernández, sí. y todo era eran unos poemas. Pero además tú entonces, sabes que yo no lo entiendo en alguna cosa. Ese amigo... Ese anti, ¿de dónde le ha Sí, salido? no, pero además ese amigo era balaguerista fervoroso. Sí. Y Balaguer ya estaba viejo, ciego y con capacidades disminuidas. Y él decía que Balaguer debía quedarse. Ahora él considera que Leonel es un codicioso, Así. que debe cerrar su ciclo. Que porque él, no, que le está cerrando el paso al hijo, pero ven acá. El hijo todavía no Porque tiene la madurez. No ha madurado todavía. Además, el hijo es lo que es su papá y lo que es por Dios. Claro. Pero ven acá. Porque nosotros, Danilo, que siempre nos ponemos de ejemplo con los hijos de nosotros, porque nos Sí. enamoramos y nos sentimos orgullosos de lo muy bueno que han salido los hijos. Entonces uno dice, uno se siente, hasta ver cómo ellos han descollado y cómo ellos en algunas cosas nos han superado a nosotros, uno se siente bien con eso. Exacto. Entonces, pero con todo y eso, uno dice, pero ven acá, si tú no hubieras estado de por medio, tú y yo estamos de por medio, por eso muchachos, bueno. Tú no tuvo que cargarlo aquí. Exacto, entonces ese es el tema. Claro. Entonces, los hijos de uno, y a uno lo que se siente orgulloso y agradecido de ellos es que salieron buenos, han sido respetuosos y hasta aventajados. Y qué bueno que nos han superado muchísimas cosas. Pero si nosotros no hubiéramos estado de por medio, que le abrimos la trocha, porque a ti ni a mí, cuando tú viniste de Santiago aquí y cuando yo vine de Ocoa aquí, yo no vine en un camión, no, yo vine bien, normal, me trajeron de 5 o 6 años y fui el primer hijo de una tía mía para los fines, porque yo fui el pajecito, uno de los pajecitos de su matrimonio, y ella me trajo para acá y entonces yo fui para los fines el primer hijo de ella. Ya. Y entonces, bueno, otros vinieron con mayores dificultades. Pero los hijos de nosotros, señores, aunque no hayan nacido necesariamente en un lecho de rosa, pero Han tenido muchas facilidades. Han tenido muchas facilidades. Entonces, ven acá. Luis, tú y yo nos encaramamos en aviones ya creciditos. Pero claro. Los hijos nuestros tiernecitos, todavía infantes, salieron del país. Pero el mío se enamoró, fue a hacer un curso de una especialidad en inglés en la Universidad de Milken en Chicago. Y bueno, vino con 2 diplomas, con 2 diplomas.
necesariamente, porque no con un diploma y un muchacho, pero con un diploma y una novia, Sí, sí, sí. que es su actual esposa, pero él se enamoró por allá. Así es la Entonces, cosa. imagínate un joven enamorado, pues ese Sí. muchacho acá rato había que buscarle pasaje para que fuera a ver a la novia. Y a mí que me Ah, buscaba, yo vine ni de Ocoa. siquiera para ir y- a Los Pinos, no. No. Tenía uno que agenciarse su pasaje o no iba. Exacto, entonces esos son los temas y que bueno. Pero bueno, vamos a ir a la primera pausa. Y hoy es viernes, por eso Sí, cabe sí. bien hablar de estos temas que muchas veces bordean la realidad hasta familiar, si se quiere, o los ejemplos, las vivencias familiares. Vámonos, director, a la primera pausa. Lo mejor pasa en el camino. Empieza el tuyo en esta Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Hasta el 7 de diciembre. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular. A tu lado siempre. El coro Indubán nos viene a cantar cantos de alegría en la Navidad. Al canto del gallo desde tempranito, abuela en su greca cuela un cafecito. Después de comida, la costumbre en casa, café Santo Domingo en tu propia taza. La tradición nos une, cantan las cafeteras, la Navidad alegra a la familia entera. El coro Indubán les desea felicidad. El coro Indubán les desea felicidad. El coro Indubán. ¡Feliz Navidad! Les desea Café Santo Domingo y toda la familia Indubán. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Bueno, interesante, veo aquí que Waldo Ariel, un intercambio de piropo que hubo entre Waldo Ariel, el presidente del Colegio Médico, y el presidente Y líder de masas. Luis Abinader. Bueno, aquí dice, por cierto, en las páginas donde se publica el espía y las perlas,
dice que el presidente, dice Waldo Ariel, el presidente Abinader es uno de los que más ha aportado a los médicos de la República Dominicana. Y entonces, el titular de aquí atrás dice que Abinader y Waldo intercambian elogios en la entrega de viviendas. Cierran un ciclo de inauguración con 136 apartamentos del proyecto habitacional destinado a los médicos. Tú sabes que Waldo Ariel tuvo una primera etapa, y ahí lo resalta el presidente, una primera etapa de confrontación directamente con el gobierno, porque, y lo ha tenido con... Siempre se inaugura tirando. Con los distintos gobiernos. Sí, sí. Como titular del gremio de los médicos ha sido un buen presidente porque se ha fajado. Siempre. Recordemos que en los tiempos de Hipólito Mejía, siendo presidente, lo llegó a bautizar como Waldo Huelga. Sí. Waldo Huelga. Entonces él ha seguido en sus andenes en ese sentido, pero fajado en defender las conquistas, las reivindicaciones de los médicos, y ha conseguido muchísimas cosas. Mira, de qué sé yo, cuántas, creo que fueron, déjame ver, por ahí está el número, de una cantidad, una caterva. Bueno, primero vamos a ver esto. Entre risas, el mandatario recordó las advertencias recibidas al asumir el poder sobre Waldo Suero y sus constantes exigencias. Dice, cuando llegamos al gobierno, me dijeron, ten cuidado con Waldo, que ese nada más sabe hacer huelga. Sin embargo, las discusiones por un largo tiempo, consideradas como fuertes y tensas, derivaron en acuerdos que el presidente calificó de actos de justicia para el personal de salud. Dice, a veces yo me paraba, a veces él se paraba y se iba, pero después me llamaba y me decía, vamos a buscar una forma. Y creo que logramos beneficios especiales que yo considero que fueron mejorías, que yo no considero que fueron mejorías, sino actos de justicia. Eso es el presidente. Aseguró que Suero reconoció el respaldo de Abinader y destacó que sin esa colaboración no habría sido posible los avances logrados durante la gestión, incluyendo, oye, 17, ahí era que buscaba la cifra, 17 de 18 reclamaciones históricas, entre ellas aumentos salariales, incentivos, mejoras para pensionados, tras una reunión celebrada el 11 de diciembre del 2024 en el Parlamento Nacional. El presidente Abinader es uno de los que más ha aportado a los médicos de la República Dominicana. Entonces, bien, si es así, sí, interesante, porque Waldo no ha hecho toda esa huelga y además el gobierno no ha quedado mal con ellos. Le inaugura ahora un proyecto muy merecido también y todo eso está bien. Los gobiernos están para gobernar y para hacer lo que tienen que hacer. Sí. Y si logran dejar satisfecho, dejar quieto, dejar tranquilo y cómodo y complacido a los sectores, pero qué bueno. Eso es lo que esperan muchos sectores que están ahora mismo esperando comer más barato, comer, aunque sea una de las calientes, de las tres que deberían, y muchas otras cosas más, muchas soluciones que se están pidiendo, y que esas cosas, sobre todo cuando son conquistas, que no hay que estarlas arrebatando a sangre y fuego, sino que cuando los gobiernos están dispuestos a resolver, entonces, si los médicos lo aplauden y le reconocen, bueno, también nosotros. Sea exacto. Y mientras menos conflicto haya y menos pleitos se produzcan, ahora, mejor. Si hay la disposición de escuchar a estos sectores, pero bienvenido sea. Justamente lo que no se entiende a veces es si algunos funcionarios contraen determinados compromisos a nombre del gobierno, ¿por qué hacen quedar mal al presidente? Eso es lo que yo a veces no entiendo. ¿Por qué todo, y cuando digo todo es todo, se lo dejan al presidente? Sí. Por eso el presidente tiene que estarse metiendo en las pequeñas cosas, en las pequeñas herencias,
no herencia, sino gerencia, porque sencillamente los encargados de lo macro no funcionan, o sectorial, el encargado de tal o cual sector, el sector agua, el sector vivienda, el sector tal cosa, el sector esto. Si no funcionan, entonces el presidente tiene que venir a cargarlos a ellos, proyectarlos a ellos y dar las cosas por resueltas. Y entonces muchas veces el presidente, que tiene tantas cosas, tantas responsabilidades en sus hombros, no puede estar en todo. Y bueno, y más en estos momentos el presidente tiene las manos llenas, entonces tiene que estar ocupándose. Claro. Entonces, y hay mucha gente que no ha cumplido con la misión que debió cumplir en un momento determinado. Por ejemplo, ahora se está hablando de unos posibles decretos y qué sé yo, mencionando a la misma gente. Oye, hay uno ahí que están mencionando, yo no sé si es verdad que viene, que va a ser, que sería el sustituto de Yayo San Lobatón en aduana. Ya se ha sabido y mucha gente entiende que en un momento determinado aquel funcionario o aspirante a funcionario que le pida a usted el cargo de director de aduana es porque quiere ir a hacer una fullería allí. Métalo preso preventivamente. Métalo preso antes de... Preventivamente. Antes de... Porque un lío quiere hacer o algo quiere buscar que no es suyo. Sí, entonces, el que esté aspirando a eso, bueno... Sobre todo cuando no ha hecho ningún curso de aduana, no es experto en nada de eso. Hay un aspirante a esa posición de aduana en el inicio del gobierno, cuando estaban ahí abajo en una oficina presidencial que tenían en el museo, ¿cómo es que se llama eso? ¿Cómo es que se llama? El hostal Nicolás. En el hostal. Ahí era que estaba la oficina presidencial en la transición. El hostal Nicolás. Y entonces, ese ciudadano que yo digo, del partido, de la liberación, el partido del gobierno. Partido Revolucionario Moderno. Ese ciudadano le dijeron, mire, 3 veces en la posición la que quedaba ligada a las telecomunicaciones. La que queda es esta. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Bueno, la tercera vez le dijeron a él, y me lo dijo a mí alguien que estaba cerca ahí, en ese momento. Mira, ve allá, consulta, a ver qué tiene esa institución de bueno o de malo, pero mientras tanto, eso es lo que hay. Pero él quería ser director de aduana. Y entonces, el director de aduana terminó siendo Yayo San Lobatón, que lo ha hecho muy bien allí. Lo ha hecho muy bien. Me dicen que él se va probablemente en febrero. Yo le pregunté, porque me llegó el dato, y entonces dice él, veremos, vamos a ver. Fue lo que me respondió, porque yo le pregunté. Bueno, pues el asunto es que se ha publicado que él se iría, entonces, bueno, diciendo que entonces ese aspirante, que sabemos que le estaba serruchando el palo a Yayo, pero Yayo está bien pegado. Ajá. Él está bien agarrado al palo. Sí, entonces no lo pudieron tumbar. Entonces me dicen ahora que, o se ha publicado por ahí en alguna mentidero, que él iría finalmente, pero digo, ¿cuál es el compromiso del presidente? Ya lo puso en una institución por ahí importante, de ahí lo pusieron en otra. Entonces, ¿cuál es el tema de que no haya un especialista en materia aduanal del gobierno o de la oposición en el sector privado que se pueda reclutar? Ven, usted se va a encargar, como hicieron con Magín Díaz. Sí, sí. Que del sector privado y de venir de ser funcionario de todos los gobiernos desde hace mucho tiempo para acá, finalmente estaba opinando de manera independiente en los programas de televisión, opinando sobre el tema, y alguien le recomendó, o al presidente se le prendió un bombillito y lo puso allí. Y él hizo su asunto bien cuando fue director de impuestos, cuando fue viceministro, cuando lo fue en el gobierno de Hipólito, en el gobierno de Leonel, en el gobierno de Danilo, en el gobierno actual, ya creo que tenía unas vacaciones allí, hasta que finalmente es ministro de Hacienda. Pero bien. Sí, muy bien. Y al contrario, es un economista capaz, muy capaz. Al contrario, lo que está garantizado el gobierno. Entonces, ¿por qué no buscarse 10 o 12 buenos funcionarios así? Y meterlo y votar unos cuantos de esos compañeritos y mandarlos para su casa que vayan a hacer política para el partido. Bueno, si algunos ya se supone que tienen proyectos presidenciales. Pero después de 5 años, bueno, pues ya, no, entonces la misma cosa, batiendo los mismos nombres. Entonces, es un problema. Yo creo que eso, qué sé yo, pero el presidente debía sacar algunas caras nuevas, otras caras, y mandar a algunos de ellos sobre todo para unas vacaciones. Porque hay muchas obras que están empantanadas
Y el presidente necesita darle salida a esas cosas. Claro, claro, claro. Entonces, vamos a hacer una pausa, no queda tanto tiempo, pero nos quedan algunas cosas que tiene todavía de política. Vamos a la pausa. Lo mejor pasa en el camino. Empieza el tuyo en esta Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Hasta el 7 de diciembre te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre. El coro y Dubán les viene a cantar cantos de alegría en la Navidad. Al canto del gallo desde tempranito, la abuela en su greca cuela un cafecito. Después de comida, la costumbre en casa, café Santo Domingo en tu propia taza. La tradición nos une, cantan las cafeteras, la Navidad alegra a la familia entera. El coro y Dubán les desea felicidad. El coro y Dubán les desea felicidad. El coro y Dubán. Feliz Navidad. Les desea Café Santo Domingo y toda la familia en Dubán. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Bueno, mira, esta mañana me encontré ahí en las redes con un tema que de esas cosas que pasan aquí, se encuentra cualquier grupo en la calle o ciudadano, refriegas o confrontaciones o incomprensiones con la fuerza pública, con la policía. En este caso vi un grupo de ciudadanos que está, creo que en una plaza, un parquecito de la zona colonial. Se encuentra con los Politur, que generalmente son los encargados. Politur, la combinación de Politur con miembros de la policía regular, que son policías también generalmente, aunque de Politur hay de todo, de las distintas ramas como la DGC, pero la mayoría son policías, o muchos son policías, y está entonces la policía regular, que bueno, vestía de gris, ahora está vestido como de azul, algo así.
Bueno, el tema es que es un grupo de cristianos que están orando nada más, en una plaza pública. Entonces, en una zona, la zona colonial, y se aparece entonces los representantes de Politur. Politur tiene que ver con la protección a los turistas, básicamente. Básicamente. Bueno, pues el asunto es que la gente está orando allí y entonces se aparece Politur y dice, bueno, espérense que usted no puede estar ahí. Entonces esta ciudadana, con mucha cortesía, le habla a los agentes y dice, mire, nosotros lo que estamos es orando. Nosotros no tenemos bulla, nosotros no tenemos chercha, nosotros no tenemos música alta, no tenemos... No le están pidiendo a nadie. No tenemos, ¿cómo que se llama esto? Un teteo, nosotros no tenemos una ninguna actividad festiva. Ninguna cosa festiva, ninguna bulla, no estamos incidentando nada, ni dañando, obstruyendo pasos, ni haciendo bulla, ni haciendo... O sea, no están violentando nada. Sencillamente, dentro de la libre tránsito y la libre asociación, y la libertad de reunión, todo eso que son derechos fundamentales. Entonces, esa partecita que está en esa cartilla de los derechos democráticos y derechos fundamentales del ciudadano, esa cartilla hay que leérsela a la policía, sea Politur, sea DGC, sea lo que sea, realmente, para que realmente se entienda. Porque es que cuando tú te encuentras con cualquiera de estos policías con desconocimiento de la realidad, desconocimiento de la legalidad o de lo que es ley, entonces ellos interpretan la ley, cogen ellos la ley a su manera, la cogen en la mano, y entonces eso es lo que vale para los fines, no vale ni los derechos, ni la Constitución, ni las leyes, nada. Entonces, esa gente tiene que ser objeto de cursillos especiales, no solo del trato, el manejo con la población civil, con el ciudadano común y corriente, o común, sino con los derechos que le asisten a esos ciudadanos, para que ellos sepan hasta dónde está el alcance de la ley y el alcance de sus funciones, para que busquen un equilibrio allí, en la práctica. Entonces, no es enseñarlos a lidiar con conflictos, porque eso no es conflicto. El conflicto lo buscan ellos. Sí, en ese caso, esa gente... O lo provocan ellos. Exacto. Lo provocan ellos cuando quieren conculcarle esos derechos al ciudadano. Señores, si esa gente es lo que está orando, pues dejen a esa gente que oren. ¿A quién le puede molestar? ¿A quién le puede dañar? ¿A quién le puede molestar? Ah, bueno, porque están ocupando un espacio allí que usted quisiera que estuviera desalojado, porque si viene algún turista, eso debe estar... Pero ven acá, ellos le dijeron, bueno, pero mira, aquí nosotros vamos a estar 1 hora o 2 horas. Y entonces, porque le estaban preguntando, bueno, pero ¿y cómo a qué tiempo ustedes van a estar ahí? Y bueno, es orando que estamos, repetimos, pero alguna hora o 2 horas. Entonces, no, el hecho de que ya hicieron, como aquella vez cuando más de 2 o 3 gente ya era un meeting. Sí, sí. Cuando estaba prohibido, tú te parabas en una esquina. En una esquina. Si hiciera uno solo, está relativamente bien o normal. Pero bueno, 2, 3, dice, bueno, ya es un meeting. ¿Y qué hacen ustedes ahí? ¿Cómo es que decían a veces algunos policías? De que desaparécete antes de que... Sí. Va a dar la vuelta y que mis ojos no alcancen a verte. Porque que no te vea de nuevo ahí. Que no te vea de nuevo ahí. Que, desaparece. O por donde pusiste ¿cómo es? Donde tiene el frente por la espalda, una cosa así. Sí. O sea, por Dios. Entonces, esos eran otros tiempos, pero ahora no. Pero yo insisto, el que ciudadano, policía o no, que no conoce la Constitución, que no conoce las leyes, fácilmente está en condiciones de violarla, porque no se cumple o no se aplica lo que no se conoce. Hay que meterle como una especie de intravenoso o de suero a los policías y militares. Sí, a veces pasan de un extremo a otro, a veces de ese exceso de celo mal llevado a una indiferencia que es pecaminosa. Porque tú me dirás, bueno, es un teteo.
Es un teteo, Sí, hay sí. una bulla grandísima, porque cuántas veces los pobres vecinos están, o ancianitos por ahí, están en los barrios. Te están tirando fría y tú no sabes De qué puede todo, pasar por y ahí. haciendo bulla y con una música Sí. estridente y bueno, creando un ambiente totalmente insostenible, inmanejable. Y bueno, y muchos policías no hacen nada, autoridades no hacen nada, pero una gente que esté allí, ni siquiera con un micrófono y un altoparlante alto, así no es orando, en silencio. Eso no está prohibido, al contrario. Libre reunión, libre asociación, entonces libre tránsito. Entonces, bueno, pero ya hay un grupito, 20, 15, 50. Eso no es un meeting, eso no es un meeting político. Entonces realmente hay que ser cuidadoso con eso y tienen que ser instruidos los policías y los militares, Así es. los de la ciudad y los del interior, porque a veces tú te encuentras con un rural de eso, un guardia de eso en el campo que es un jefe. Sí, sí. O cualquier Te lo dice. cualquier cabito o racito de eso, tú te lo encuentras y entonces ese es un jefe, Sí. allá en un campo de eso, una loma de esa. Entonces esa gente tiene que ser instruida, leerle ese catecismo, mire, recitarle lo que dice la Constitución. Y además la responsabilidad de ellos de proteger los derechos de ese ciudadano y la integridad de ese ciudadano. Entonces nada, dice el director y el asistente del director, Que el director tiene su asistente, de manera que ya el tiempo se acabó y que el lunes vamos a conversar entonces de también estos temas democráticos. El doctor Jerez va a estar con nosotros. Hoy vamos a tener a Manuel Crespo, pero el representante electoral o ante la Junta Central Electoral de la Fuerza del Pueblo, pero tuvo un compromiso de a última hora que no pudo evadir y va a venir el miércoles. Pero nosotros venimos el lunes, si Dios quiere. Nos vamos.